El presidente Vladimir Putin anunció en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que las primeras armas nucleares tácticas han llegado a Bielorrusia y se espera que estén completamente desplegadas en el país vecino a finales de año. Putin ha destacado que se trata de una medida de disuasión y alardeó que Rusia tiene más armamento nuclear que Occidente. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. У нас это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, señaló que el control y la decisión de utilizar estas armas serán únicamente responsabilidad de Rusia, mientras que Putin enfatizó que las armas nucleares solo se usarían en caso de amenaza a la integridad territorial de Rusia. Bueno, tenemos invitado para hablar de este tema a Ricardo Israel, profesor y abogado, profesor de Relaciones Internacionales. Profesor, gracias por dedicarle muchas gracias por la invitación. La noche del viernes a este espacio, como siempre, Oscar Aza. Fíjese, la guerra no termina, pareciera que no la quieren terminar. Esto que ha anunciado Putin habla de una más prolongación. Sí. ¿Se aguantará? ¿Hasta dónde será ese nuevo paso? Porque esto es una amenaza velada. Estamos hablando de armas nucleares, ¿no? Sí. Bueno, está en desarrollo la llamada contraofensiva de Ucrania después del fracaso del invierno en el caso de Rusia. Ahora, esto no va a ser una ofensiva como la rusa porque no dispone de la cantidad de armas que han perdido y que tienen los rusos. Está estancada. Y lo que está ocurriendo en la frontera, que tiene 1000 kilómetros, es que están intentando ver dónde está más débil, porque ha tenido 6 meses para fortalecerse en esta circunstancia Rusia. Eso va avanzando, pero lentamente. Faltan tanques, faltan aviones y faltan aeródromos también, dado la increíble destrucción que ha sufrido Ucrania. Mientras tanto, hay movimientos por otro lado. Las armas atómicas, que es la gran amenaza de Rusia. Eso existió durante la Guerra Fría y ha reaparecido ahora. ¿En qué sentido? No son las bombas atómicas que conocemos, las de Hiroshima y Nagasaki. Son armas tácticas que aparecieron en la Guerra Fría, pero que desaparecieron por la desaparición de la Unión Soviética y vuelvan a reaparecer. De acuerdo a la doctrina soviética, es cuando está en peligro la integridad territorial rusa o soviética. Ahora, por cierto, para Rusia hoy día esa integridad territorial es Crimea, que es a donde quiere llegar con su ofensiva si es que da resultado en el caso. Mientras tanto hay otro movimiento. ¿De dónde viene esto de las armas nucleares? Cuando cayó la Unión Soviética habían en 3 repúblicas armas nucleares. Rusia, que fue el sucesor de la Unión Soviética, Ucrania y Bielorrusia. Estados Unidos hizo una oferta a hacerse cargo de la destrucción de las armas de Ucrania y de Bielorrusia. A Ucrania no le cumplieron porque Estados Unidos y Gran Bretaña, que explica por qué están tan involucrados, se comprometieron a garantizar la integridad de Ucrania, que la invasión la echó por el suelo. Ahora, en el caso de Bielorrusia hubo una anuncio de reforma constitucional para no tener armas y después hicieron hace poco, porque el dictador que está allí lleva 26 años, está desde los 90, una reforma para que esté. Estas armas están en manos de Rusia porque durante la Guerra Fría ni Rusia ni Estados Unidos le entregaron a nadie el control de las armas nucleares. También Estados Unidos hace lo mismo en sus bases en Europa, por ejemplo, con las que tiene en Alemania o en Italia. Pero Rusia se está viendo, aunque usted habla de un estancamiento, precisamente sí, por el invierno, pero y en la búsqueda de cuáles son los puntos débiles, Rusia luce desesperado. Al hacer este anuncio está, ok, si dan otro paso más, yo voy a actuar de esta manera. Sí, está complicado. Y entonces, Bielorrusia y complica el panorama no solo entre Rusia y Ucrania, lo complica a nivel mundial, sí, que está además bastante enredado. Claro, no olvidemos que esta no es la Tercera Guerra Mundial, pero sí es la primera guerra global del siglo XXI. Ha tenido consecuencias desde todo punto de vista económico, y ha afectado la inflación, ha afectado el tema de la energía, y ha afectado también el tema de los alimentos a través de todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una fecha muy importante que del 12 al 14 de julio hay un congreso de la NATO, de la OTAN, en la capital de Lituania, Vilna. Ahora, ahí se supone que se va a anunciar el nuevo encargado,
que se dice que sería un británico y por eso estuvo hace poco visitando la Casa Blanca el primer ministro de Gran Bretaña. Ahora, en esa ocasión probablemente también se está moviendo diplomáticamente Zelensky con una oferta que explica por qué están en Kiev una delegación de Sudáfrica y de todo el continente africano. Recordemos que todo Occidente, el llamado Occidente, fundamentalmente Europa, Australia, Japón, están apoyando a Estados Unidos, pero en el resto del mundo, América Latina, África y buena parte de Asia, hay un distanciamiento y en el fondo no quieren comprometerse con el apoyo a Ucrania. ¿Qué ha dicho Zelensky? Zelensky está invitando desde hace tiempo a una oferta que es la respuesta a la oferta que han hecho los chinos. Los chinos hicieron una oferta que sirve a Rusia en el sentido que sería congelar la realidad que hoy día existe, un cese del fuego que dejaría a Rusia con el 20% del territorio que hoy día controla de Ucrania. ¿Cuál fue la respuesta? Que ellos están dispuestos a conversar muchos otros aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, economía, alimentos, pero siempre y cuando se retiren las tropas. Eso fue lo que quiso hablar con Lula, y Lula cometió la descortesía de no conversar con él. Los africanos no han hecho lo mismo, están en Kiev pero y luego van a reunirse con Putin. Entonces hay bastante movimiento diplomático. ¿Por qué? Pero todos fallidos hasta ahora, porque la visita de los sudafricanos... ¿No? No, bueno, lo que hay, no hay nada, porque los dos contendientes, por un lado la OTAN y Rusia, no quieren llegar a esto. Hace 2000 y tantos años, un general chino, Sun Tzu, hablaba que las guerras normalmente se acaban cuando se acaba la voluntad de lucha. Y la voluntad de lucha se mantiene. En un caso, para hacer desaparecer parte de Ucrania e integrarla a la Unión Soviética, usted ve que ya hay 4 provincias que la han integrado formalmente, y en el caso de Ucrania, por supuesto, quieren la salida de las tropas rusas. Eso está estancado en el sentido que desde hace bastante tiempo hay bastante poco movimiento, cuesta mucho. No es una guerra de trinchera como fue la primera guerra, pero recuerda mucho lo que ocurrió en Bakhmut, que estuvieron 6 meses en la lucha entre los nazis y los soviéticos en la antigua Unión Soviética. Ahora, hay movimiento diplomático, ¿por qué? Porque también Zelensky quiere adelantarse a las presiones para que negocie, que se conversó en los inicios de la invasión, pero ante el mal desempeño ruso también ha quedado en nada. Eso se está y además sin apoyo, porque realmente usted lo ha descrito. Zelensky, a pesar de que está haciendo un trabajo diplomático, no ha tenido la resolución del que no quieren pues esta invasión rusa a Ucrania. Exactamente, no existe y además hay otro problema, que no hay un acuerdo para que vienes hacia adelante, quiera resistir estas presiones, porque en este minuto un cese del fuego congelaría la situación como existe. Existen cese del fuego entre israelíes y árabes desde el año 48-49, existe cese del fuego del año 53 en Corea, y eso significa estancar la situación. No hay una resolución porque no ha habido una resolución en el campo de batalla, pero lo de la OTAN tampoco se le ha cumplido en el ingreso a la OTAN o a Europa a Ucrania. Esta promesa viene del año 2014. ¿Y por qué no han cumplido? Porque de acuerdo al estatuto de la OTAN tiene que haber unanimidad. Recordemos los problemas hasta el día de hoy, tiene vetado a Suecia, por ejemplo, Turquía, el ingreso. Y en segundo lugar hay 2 artículos. Uno, lo que quiere Ucrania, que cualquier ataque a cualquier país de la OTAN es un ataque al conjunto. No hay tropas de la OTAN combatiendo allá sin muchas armas. Y lo segundo, que de acuerdo al mismo estatuto no puede incorporarse un país que tenga un problema pendiente como lo tiene hoy día Ucrania. Profesor, le agradezco enormemente. Nos quedan, no me han dicho todavía que terminemos, pero le agradezco esta clase de historia para poner en contexto de lo que está pasando. Bueno, ya me pusieron la musiquita, pero rápidamente, ¿qué cree usted que cambiaría este juego? ¿Algún movimiento político, alguna declaración, alguna acción? Lo que cambiaría fundamentalmente son que alguno de los dos contendientes rompa el cerco del otro, que rompa esta ofensiva. Hasta el momento no han comprometido ni los aviones porque no tienen de dónde despegar, ni los tanques,
hasta entrar esto, y eso es lo único que cambiaría esto, un triunfo de los ucranianos. Bueno, seguiremos monitoreando la noticia. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Israel. Amigos, a la vuelta de